poder identificar cuándo aplicar el MCM o el DCM en situaciones problemáticas. Hay palabras claves que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un problema. Y anoten, por ejemplo, si un problema me dice en qué momento van a coincidir, a encontrarse respectivamente, a la vez, el menor, mínimo. Si tengo esas palabras, lo que me está pidiendo es que factorice y calcule el MCM. Ahora bien, si las palabras son máximo, mayor, dividir, agrupar, lo que me está pidiendo es que calcule el divisor común mayor, el DCM. Entonces, vamos a ver este problema que tengo que calcular. Un faro enciende cada 12 segundos, otro cada 20 segundos y un tercero cada 1 minuto. ¿Cuándo van a encender los dos faros a la vez? ¿Ven? Acá pide coincidencia. Entonces, como me pide coincidencia, lo que tengo que hacer es calcular el MCM. Antes que nada hay que aprender a factorizar. Entonces, los que no saben, yo les voy a dejar acá arriba para que puedan practicar primero cómo factorizar. Vamos a ver, ¿entre qué números tengo que factorizar? Dice cada 12 segundos, cada 20 segundos y otro cada 1 minuto. Entonces, vamos a colocar acá para factorizar el número 12, el número 20 y me está hablando de segundos. Pero ¿qué pasa con el tercero? El tercero me habla de minutos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una conversión. Vamos a pasar este minuto a segundos para que me queden los 3 elementos iguales. Acá vamos a pasarlo y sería 60. Ahora viene el tema de la factorización. Vamos a factorizar. 12 lo podemos dividir por 2, mi número primo, y me da 6. El 6 lo divido por 2 y me da 3. Y el 3, como es número primo, solo por sí mismo y me da 1. Entonces, como resultado de esta factorización tengo un 2 que se repite 2 veces, 2 al cuadrado por 3. Vamos al siguiente. El 20. El 20 lo voy a dividir por 2, me da 10. Este video, en la parte de la factorización, yo la doy rápido porque recuerden que ya hay que saber factorizar para hacer. Yo acá estamos viendo cómo identificar en el problema qué aplicar. 10 dividido 2 es 5 y 5, como es número primo, solamente se puede dividir por 5. Y esto me da 1. Ahora que voy a poner el resultado, tengo que el 2 se repite 2 veces, 2 veces, 2 al cuadrado, por 5, por este 5. El 60 lo voy a dividir por 2, como es par, y me da 30. El 30 es par, lo voy a dividir por 2, y me da 15. El 15 no lo puedo dividir por 2, pero sí por 3. 15 dividido 3 es 5. Y 5 se divide por sí mismo y me da 1. Vamos a poner nuestro resultado. Tengo que el 2 se repite 2 veces por 3 por 5. Y vamos a como enmarcarlo ahí, porque con estos valores son los que yo voy a trabajar ahora. MCM, también tengo videos en donde explico puntualmente cómo calcular el MCM. ¿Qué dice el MCM? Dijimos que en este problema nosotros vamos a calcular el MCM porque dice en qué momento se van a encender a la vez. Entonces el MCM dice de los números que tenemos acá, los resultados, los que se repiten, el de exponente más grande. Este 2 se repite acá, acá y acá. El de exponente más grande es el 2 al cuadrado. Vamos a buscar otro que se repitan. El 3 no y el 5 tampoco. ¿Qué significa repetirse? Significa que esté en los 3 resultados. Pero en el MCM van todos. Es decir, los que se repiten y los que no. Entonces, ahora vamos por los que no.
El 3 entrarían en los que no, ¿por qué? Porque acá no se repite. Pero vamos a colocarlo porque en el MCM van todos. El 3 de exponente más grande, cualquiera de los dos porque tienen el mismo exponente. Y ahora vamos con el 5, que se repite solamente en estos dos, pero de cualquiera de estos dos el exponente más grande. El MCM dice así, vuelvo a repetir, de los que se repiten, exponente más grande por los que no se repiten. Ahora calculamos. 2 por 2 es 4 y 3 por 5 es 15. Ahí está. Y 15 por 4 es 60. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuándo van a encenderse los faros a la vez? Se van a volver a encender dentro de 60 segundos, es decir, dentro de un minuto. Vamos al siguiente ejemplo. Un viajero va a Barcelona cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los dos en Barcelona. ¿Dentro de cuántos días van a estar los dos a la vez en Barcelona? En este caso nos pasa lo mismo que la situación anterior. Nos está pidiendo una coincidencia. ¿Cuándo van a estar a la vez? Como verán, otra vez tenemos esta palabra de coincidencia. ¿Cuándo van a estar los dos juntos a la vez? Entonces, en este caso, también voy a calcular el MCM. Entonces, vamos a factorizar. El 18 lo divido por 2, me da 9. El 9 no lo puedo dividir por 2 porque no es par. Lo voy a dividir por 3, que es por el que sí se puede dividir y me va a dar resto 0. 9 dividido 3 me da 3. Y el 3 solamente se puede dividir por sí mismo porque es número primo. Mi recomendación es que practiquen antes cómo factorizar, ¿sí? 3 dividido 3, 1. Vamos con el 24. El 24 es número par, lo voy a dividir por 2, me da 12. El 12, número par, lo voy a dividir por 2, me da 6. El 6, número par, lo voy a dividir por 2, me da 3. Y el 3, como es número primo, lo voy a dividir por sí mismo y me da 1. Vamos a colocar los resultados. Del 18 me queda un 2 por el 3 al cuadrado, porque lo tengo dos veces al cuadrado. El 24 me queda el 2, 1, 2, 3 veces por 3. Y el MCM me dice, de los que se repite, el de exponente más grande por los que no se repiten. Entonces, vamos a ver. Se repiten el 2, del cual el que voy a colocar es el de exponente más grande. 2, este o este, porque tiene el exponente más grande. 2 al cubo. Por, se repite el 3, de exponente más grande, el que está al cuadrado, y voy a ver si se repite alguno más, no, y tampoco tengo otro que no se repita, porque en el MCM van todos, los que se repiten y los que no. Tenemos 2 al cubo, que es 8, y tenemos 3 por 3, que es 9. Entonces, la pregunta es, ¿dentro de cuántos días van a estar los dos a la vez? Y decimos que 8 por 9 es 72, entonces van a coincidir o van a estar los dos a la vez dentro de 72 días. Vamos al siguiente ejemplo. Un comerciante desea poner en cajas 120 manzanas y 150 naranjas, de modo que cada cajón contenga la misma cantidad de manzanas y de naranjas. ¿Cuántas cajas necesitará y cuántas frutas irán en cada una? En este caso, lo que me está pidiendo es que agrupe, que haga como unas divisiones entre las manzanas y las naranjas que van a ir en cada cajón. Entonces, en este caso, lo que tengo que calcular es el DCM. Cuando hablamos de agrupar, como en este caso, vamos a tener que calcular el DCM, divisor común mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio, a factorizar el 120 y el 150. Recuerden, además de suscribirse al canal, de practicar la factorización. 120 es número par, lo voy a poder dividir por 2, me da 60. 60 también es un número par, lo voy a dividir por 2, me da 30.
30 lo voy a dividir por 2, me da 15, pero el 15 no es número par. Entonces voy a probar si lo puedo dividir por 3. Sumo sus dígitos, 5 más 1 es 6, sí, lo puedo dividir por 3. Estudien también los criterios de divisibilidad que también están en el canal. 15 dividido 3 me da 5 y el 5 por sí mismo, porque es número primo. Los números primos siempre los divido por sí mismo. Vamos a poner el resultado de este. Me dan 2, 1, 2, 3 veces, 2 al cubo, por 3, por 5. Ahora vamos con el 150, dividido 2, 75. El 75 no lo puedo dividir por 2, pero voy a probar si lo puedo dividir por 3. Voy a sumar sus dígitos. 7 más 5 me da 12. Significa que lo puedo dividir por 3. 75 dividido 3 me da 25. El 25 voy a ver si lo puedo dividir por 3. Sumo los dígitos, 5 más 2 me da 7. No está en la tabla de 3, así que lo voy a dividir por 5. 25 dividido 5, 5. Recuerden de ver con detalle cómo calcular MCM y DCM en mi canal, que les explico varios truquitos para que puedan realizar bien la factorización, y ya que comprendieron en qué casos aplicar MCM y DCM, lo hagan perfecto y no se confundan en esta parte. El 2 una vez, el 3 una vez y el 5 2 veces. Como bien dijimos, vamos a calcular el DCM o MCD. ¿Y qué nos dice el DCM? De los que se repiten, el de exponente más chico. Se repite el 2. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué? Porque está elevado a la 1. Mientras que este está a la 3, o sea, el de exponente más chico. De estos dos, o sea, del 3, uno solo, el 3 elevado a la 1. Y de los 5 voy a colocar este 5 porque el otro está elevado al cuadrado. Tenemos que 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Entonces, ahora sí, vamos a responder. Nos pregunta, ¿cuántas cajas necesitará y cuántas frutas serán en cada una? En cada cajón irán 30 frutas. Ahora vamos a ver cuántos cajones vamos a tener que necesitar. Entonces vamos a tener que hacer una división. 120 dividido nuestro resultado, 30, y 150 también dividido 30. 3 por 5 es 15. O sea que acá tenemos, este 0 se va con este 0, 5 cajones, de los cuales acá 120 dividido 30, 3 por 4 es 12, este 0 se va, ¿sí? Es una división. Entonces, cajones vamos a necesitar 4 cajones de manzana y 5 de naranjas, 4 más 5, 9 cajones. Se necesitarán 9 cajones y en cada uno irán 30 manzanas y 30 naranjas. Bueno, gente, espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que lo compartan y que se suscriban al canal. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Éxitos! ¡Chao!